Pocos lo saben, pero el primer Spider-Man, el más querido, el mejor pagado, nunca quiso ser actor. Y quizás por eso, cuando se apagaban las cámaras, buscaba una forma de evadirse de su realidad. Una mesa de póker, luces tenues y mucho dinero en fichas apiladas. Allí no era un superhéroe, allí era uno más. Jugaba con millonarios, con DiCaprio, con Ben Affleck, con Matt Damon. Pero no solo era un juego, era una adicción. Entre los participantes, un empresario llamado Bradley Ruderman perdió millones de dólares en esas partidas, dinero que no era suyo, dinero de inversores que confiaron en él. Cuando su esquema colapsó y las demandas comenzaron, el nombre de Toby apareció entre los acusados. Desde entonces, Hollywood se olvidó de él, y la gran pregunta es, ¿cómo alguien que tocó el cielo con las manos acabó siendo una sombra en su propia historia? California, año 1975. Un niño de apenas 2 años ve como sus padres, él, un chef de 20 años, y ella, una aspirante actriz de 18, deciden tomar caminos separados. Lo que sigue para el pequeño Toby es una infancia nómada, de casa en casa, de ciudad en ciudad, sin un lugar al que llamar hogar. Su padre, Vincent, terminaría en la cárcel por robo. Su madre, Wendy, luchando por mantener a flote la vida de ambos con trabajos en publicidad. La estabilidad, ese privilegio que damos por sentado, fue un lujo que Toby no conoció en sus primeros años. Quizás por esto, desde muy temprano buscó una vía de escape, un camino hacia la independencia. Inicialmente quiso seguir los pasos de su padre como chef, pero el destino, que a veces es cruel y a veces generoso, tenía otros planes. Su madre, proyectando quizás sus sueños incumplidos, le ofreció $100 para que recibiese clases de actuación, un gesto que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. A veces, las decisiones más pequeñas son las que determinan el curso entero de nuestras vidas. Un billete de $100, unas clases de teatro, una madre y un niño que ya no quería ser como su padre. En 1989, un Toby de apenas 14 años consigue su primer papel en The Wizard, una comedia sobre videojuegos que se convirtió en un inesperado éxito. Es solo un personaje secundario, pero es suficiente. La semilla está plantada. El joven abandona la escuela, aunque esto sea una apuesta arriesgada, especialmente para alguien sin una red de seguridad familiar, sin un plan B, sin nada a lo que volver si el sueño se rompe. Los siguientes años son una sucesión de pequeños papeles en series de televisión, escalando y poco a poco aprendiendo un oficio que no se enseña en las aulas. En 1993 llegó el momento que lo cambiaría todo. Toby audiciona para la vida de este chico, quiere el papel protagonista, pero lo consigue otro joven desconocido, Leonardo DiCaprio. Entre ambos jóvenes surge una conexión inmediata. DiCaprio, impresionado por el talento de Maguire, convence al director para que le dé un papel secundario. Así nace una de las amistades más duraderas y genuinas de Hollywood. Dos niños de origen humilde, dos promesas del cine, dos chicos que en lugar de competir decidieron apoyarse mutuamente. Si uno conseguía un papel importante, haría lo posible por ayudar al otro a entrar en el proyecto. Eso fue más que una promesa entre amigos que lograron cumplir durante años, hasta que el éxito llegó, y con él, las juergas. Las noches que empezaban de tranquis y acababan peor que resacón en Las Vegas, porque ni siquiera tener de amigo a DiCaprio te salva si el problema al que tienes que enfrentarte es a ti mismo. Y Toby, cuando quiso darse cuenta, ya era un adicto que no sabía cómo salir. La fama a veces brilla tanto que te ciega, y ciego debía andar Toby durante los años 90. Vivió lo que muchos soñarían, proyectos constantes, fiestas, fama y fortuna, pero bajo todo eso algo se rompía. Las fiestas pasaron de ser los fines de semana a convertirse en rutina. Con apenas 20 años, Toby ya había tocado fondo. El alcohol se había convertido en una necesidad diaria. Hasta que un día decidió enfrentarlo. Entró en Alcohólicos Anónimos y en un acto de coraje que pocos en Hollywood se atreven a dar, reconoció que necesitaba ayuda. Desde entonces, nunca más volvió a beber, aunque como te contaré más adelante, esta no es la historia de redención perfecta. Pero sí podemos considerarlo una pequeña victoria. Por otro lado, su carrera, por increíble que parezca, seguía en ascenso. Año 2002. Sam Raimi busca al protagonista perfecto para dar vida a Peter Parker. La lista de candidatos es impresionante. Jude Law, Chris Klein e incluso el propio Leonardo DiCaprio. Pero es Toby quien se lleva el papel. Spider-Man se estrena y el mundo enloquece. $825 millones en taquilla, 2 nominaciones al Oscar, una escena bajo la lluvia que se vuelve historia del cine. Un nuevo icono cultural nace frente a nuestros ojos. Tobey Maguire, el niño que una vez no tuvo casa fija, se convierte en uno de los actores más reconocidos y mejor pagados del planeta. Pero, con cada salto entre rascacielos, con cada mirada nostálgica como Peter Parker, Tobey también cargaba con su otra vida, la del actor encasillado, la del ser humano que no sabía si el mundo lo quería por lo que era
o por el traje que llevaba. Peter Parker era un héroe con problemas reales. Inseguridad, miedo, dolor, y Tobey Maguire también. Y quizás por eso funcionó. La trilogía de Raimi fue un fenómeno. Las cifras eran astronómicas, sí, pero lo que realmente quedó fue algo mucho más valioso, la conexión emocional con toda una generación. El traje le dio todo, pero también se lo quitó, porque cuando el mundo te ve como un superhéroe, ya no te permite ser humano. En medio del caos que fue Spider-Man, la fama, el dinero, los focos, Tobey encontró algo que ni siquiera sabía que estaba buscando: el amor. Y quizás, por primera vez en su vida, tuvo algo parecido a un hogar. Jennifer Meyer no era una estrella, no quería su fama ni su dinero. Y esto te lo aseguro, porque es hija de Ronald Meyer, presidente de Universal Studios. Vamos, que descalza no estaba. Era joyera, discreta, con los pies en la tierra, y supo ver lo que casi nadie veía en él, al niño roto detrás del superhéroe. Se conocieron en 2003, se casaron en 2007 y juntos formaron una familia con 2 hijos. Durante un tiempo, Tobey eligió desaparecer, no de forma dramática, sino deliberada. Eligió barbacoas en lugar de set de rodaje, eligió acostarse pronto en lugar de ir a fiestas, eligió ser padre en lugar de actor. Y por un momento pareció tenerlo todo: una casa, una familia, una vida lejos del foco. Pero lo que pasa con los cuentos de hadas es que siempre terminan justo antes de que empiecen los problemas. Porque mientras medio Hollywood creía que Tobey Maguire había encontrado la paz, él ya empezaba a decir que no encontraba sentido a nada. Rechazaba papeles, perdía fuerza y se alejaba sin explicar por qué. Aunque nadie lo supiera, su carrera ya había empezado a desmoronarse. Spider-Man 3 llegó a los cines en el año 2007. Fue un rotundo éxito en taquilla, pero algo empezó a fallar. Las críticas no fueron tan generosas como antes. El público estaba dividido, y Tobey también. Después de años siendo Peter Parker, el ciclo se cerró, el traje se guardó, la saga terminó, y con ella una etapa en su vida que lo había convertido en leyenda. Lo que sigue a esto es desconcertante. Participó en Brothers, una película dura, emocional, junto a Natalie Portman y Jake Gyllenhaal. Su papel, el de un soldado marcado por la guerra y la traición familiar, es de los mejores de su carrera. Intenso, crudo, real. Pero no conecta, el público no responde, y en Hollywood eso es casi una sentencia. No es hasta el año 2013 que vuelve con fuerza gracias al Gran Gatsby. Se reúne con Leonardo DiCaprio. Su personaje, Nick Carraway, es el narrador de una historia que observa sin poder intervenir, como si reflejara su propio lugar en la industria. Testigo, pero no protagonista. Después de eso, nada relevante. Ningún gran papel, ninguna alfombra roja que marque un nuevo capítulo. Y en lo personal, el otro golpe, su separación con Jennifer Meyer. 2 pérdidas simultáneas, el personaje que lo definió y la mujer que lo sostuvo. Y en ese vacío, en ese cruce de caminos, una adicción que parecía dormida está despertando de nuevo. Todo comenzó como un juego, literalmente. En 2004, Tobey participa en la Serie Mundial de Póker, ganó más de $95.000 y algo hace clic. El póker no es solo estrategia, es adrenalina, es poder, es esconder lo que piensas detrás de una sonrisa perfecta. Poco después se asocia con Houston Curtis, un estafador profesional. Juntos organizan partidas clandestinas en Los Ángeles, a puerta cerrada, donde las apuestas alcanzan sumas de 6 cifras. Entre los asistentes, actores de renombre, empresarios multimillonarios, celebridades, incluso su buen amigo DiCaprio pasó alguna noche por allí. Para lo que algunos era una noche de diversión, para Tobey se convirtió en una obsesión. Molly Bloom, organizadora de Timbas y más tarde protagonista de un escándalo federal, lo describió como el peor perdedor: competitivo, frío, irascible y a veces hasta cruel. A diferencia del alcohol, el juego no deja resaca, pero desordena la vida con cada carta que cae en la mesa. En 2009, un empresario perdió $5 millones en solo una noche. Enloqueció. Denunció a Tobey y a otras 22 personas. No hubo condenas, pero sí consecuencias. La reputación de Maguire, ya frágil, se desplomó del todo. Hollywood, que rara vez da segundas oportunidades, empezó a cerrarle sus puertas. Los años pasaron, los papeles grandes dejaron de llegar y el tipo que una vez fue Spider-Man desapareció del mapa. Hasta que un día sonó el teléfono, una llamada que nadie esperaba. Spider-Man No Way Home. 3 Spider-Mans, una idea loca y miles de fans esperando que aparezca él. Y aparece. No rejuvenecido por CGI, no disfrazado de sí mismo. Tobey entró en escena tal y como es, con arrugas, con calma y con esa cara de «ya no tengo nada que demostrar».
La gente estalló, gritos en los cines, lágrimas, aplausos y esa frase que se repitió por todas partes. Tobey es mi Spider-Man favorito. Por un momento parecía que todo se había arreglado, que el pasado quedó atrás, que volvía a estar en lo más alto. Y entonces llegó otra oportunidad, Babylon. Damien Chazelle lo llamó, le dio un papel sucio, desagradable, grotesco. James McKay, un personaje que parece sacado de un mal sueño o de un rincón muy real de la industria. Tobey lo bordó, se metió dentro, desapareció, y por un instante todos nos acordamos de lo buen actor que es cuando se lo toma en serio. Pero después, nada. Otra vez el silencio, otra vez la sombra. Como si lo hubieran dejado volver solo para eso. Un guiño, un aplauso y un gracias por los servicios prestados. Porque no todas las vueltas son regresos. Algunas son despedidas, pero disfrazadas de homenaje. Tobey Maguire no volvió para quedarse, pero volvió. Y eso bastó para que muchos recordaran por qué lo echaban de menos. No. Tobey Maguire no es el actor más solicitado de su generación, ni el más premiado, ni el que más trabaja. Pero eso no borra lo que hizo, porque si algo nos enseña su historia, es que incluso los que parecen invencibles también tropiezan, también se pierden, también necesitan parar. Tobey fue un niño sin raíces, un joven que lo tuvo todo, un adulto que se cayó, y un hombre que, a su manera, sigue aquí, aunque ya no lo veamos todo el tiempo. No sabemos si volverá a actuar, si querrá hacerlo, o si alguien le dará un papel que merezca, pero quizás eso no es lo que importa. Porque hay algo que ya consiguió, dejarnos un recuerdo, un personaje que marcó una época y una certeza que detrás de cada superhéroe hay alguien también que necesita salvarse a sí mismo. Y además, también nos recordó que no hay caída definitiva, solo historias que a veces necesitan más tiempo para seguir adelante. Si esta historia te tocó, no fue por los superpoderes, fue por lo que esconde cuando se apagan los focos. Y justo de eso va Cónclave, de un hombre que también tiene que fingir, que también está cayendo por dentro, aunque por fuera sigue impecable. Una historia sobre poder, fe y el miedo a tomar la decisión equivocada.